Seniyama, ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́ Seniyama, ikú dákun máa lọ òrèrè, àrùn dákun má ṣe dó nítòsí, òfò má ṣe dó nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dó nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́, àrùn torí oníbùjẹ́ fòlọ́, òfò torí oníbùjẹ́ fòlọ́ o. Ọ̀ràn torí oníbùjẹ́ fòlọ́, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ́ fòlọ́, àjogún ayé àjogún ọ̀run torí oníbùjẹ́ fòlọ́. Seniyama, ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́, Seniyama. Bienvenidos, señoras y señores, a lo que es religión, magia y espiritualidad. y el programa de hoy es la continuación de las Iyanifá. Vamos a ver, padrino, explícanos más o menos. ¿Cómo se llama? Se llama Iyanifá, la otra cara de la moneda. Así mismo, pero espera un momentico. Antes de continuar, queremos darle las gracias a los comentarios, los buenos, los malos, los regulares. Seguro. Todas las personas que han compartido, todas las personas que nos han apoyado. Y aquí estamos para seguir debatiendo. Así mismo es. Bueno, nada, esta es la continuación del primer programa. Este programa, antes de empezar, sí lleva un spoiler alert. O sea, si no has visto, si te tropiezas con este programa sobre la Iyanifá, la otra cara de la moneda, sobre el tema, y no has visto el primero, pues nada, regrésate y ve el primero para que lo pueda ver en orden, porque los comentarios y las opiniones y los análisis que se van a estar llevando a cabo en el día de hoy con respecto a este tema son todo lo opuesto de los comentarios y los análisis que se hicieron en el primer programa, porque una cosa que queremos dejar claro, que la gente son muy pasionales acerca de este tema. Señores, yo les pido, alejen la pasión, porque la pasión no entra en conflicto con poder analizar hechos o analogías reales, ¿no? Entonces, hay que separar la pasión. El programa es un programa informativo. La idea nuestra es que esa Iyanifá o esa aspirante a Iyanifá o esa persona que lleva tiempo en la tradición afrocubana y a lo mejor está pensando en dar este paso porque ahora ve que es posible o que supuestamente es posible, pueda tomar una decisión propia, una decisión a conciencia, no por embullo, no porque una versión le diga esto es lo mejor o porque otra versión le diga eso no sirve para nada. Hay que informar desde el punto de vista en hechos. Entonces vamos a alejar la pasión para hacer un programa honesto sobre este tema y un programa honesto y que carezca de pelea, que es desafortunadamente lo que desde hace años atrás estamos viendo en foros públicos y en internet y en las redes. Lo que vemos es la pelea, y cuando esa pelea se establece entre otras partes, el mensaje al público general no llega. Entonces eso es lo que estamos tratando modestamente de hacer nosotros, un programa informativo en el que no haya careo, no haya una discordia, no haya involucrado los elementos de mi pasión propia por un tema. Ese es número uno. Y bueno, número dos, que sea honesto, porque para que un programa sea honesto hay que mostrar las diferencias que existen y los diferentes criterios y los diferentes puntos de vista, ¿no? Y las enseñanzas de diferentes linajes, desde la perspectiva del aprendizaje, no de porque yo quiero. Entonces, con este breve preámbulo, hoy vamos a tener un invitado en la casa que nos va a hablar sobre su linaje y sobre las analogías que hay sobre el tema de la Iyanifá y de por qué no se hace en su linaje, por qué no lo hacen, no inician a la mujer en Ifá. Para esto vamos a tener en el día de hoy al Babalawo Ifá Morinu Ositola, más conocido cariñosamente por todo el mundo que lo conoce por Baba Llano o Llano. Es un babalawo de una trayectoria amplia, porque tiene unos 25 años de Ifá, y su trayectoria inicial es en la tradición afrocubana, pero lleva ya muchos años insertado en lo que es la práctica yorubá, específicamente de la tierra de Ijebu. Pero bueno, todo lo demás que lo cuente él. Seguro. Vamos a tener aquí, por favor, vamos a darle la bienvenida a Baba Ifá Morinu Ositola.
bienvenido, Baba. Muchas gracias por tenerte aquí en el programa. Bienvenido. Gracias a usted. Bienvenido. Gracias a usted por tenerme aquí. Nada, pues entonces agradecido, que sé que has manejado largo y tendido para llegar acá. Y bueno, estuvimos conversando, sé que ya viste el primer programa. Sí. Y hablamos al respecto offset, fuera de programa, haciendo el planeamiento, ¿no? Y nada, creo que la primera pregunta, como dijimos en el otro programa, establecimos para los creyentes y las personas que practican en su práctica tradicional, inician a las mujeres en Ifá. Vimos que había un precedente histórico de algunos antropólogos que sí habían encontrado algunas Iyanifá. Otros antropólogos no habían encontrado Iyanifá, como Bascom, que no encontró ninguna. Las que se han encontrado realmente hay una evidencia que no se puede negar, pero que también es bien efímera. No es lo suficiente. Creo que estamos de acuerdo como para hacer de eso una tendencia, pero al mismo tiempo es innegable la existencia. Pero bueno, y yendo más ya directo al tema. En tu linaje de Iyebu, bajo la ordenanza de tu maestro, me has contado que no se inician a las mujeres en Ifá. Y quisiera que nos elaboraras al respecto. Sí, es correcto. Yo pienso que estos temas que has traído a la mesa son muy interesantes, pero antes de comenzar con eso quisiera felicitarlos a ustedes, felicitarte a ti personalmente y felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo, que más que nada pienso que es un trabajo educativo y a la misma vez de informar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la práctica tradicional yoruba o indígena, como se le quiera llamar, muchas personas tienen la idea de que iniciar a la mujer es sinónimo de Ilifá africano. Cierto. Lo cual no es así. Es menos cierto, como tú planteas, que hay muchas personas que tienen esa tendencia abierta, ¿no? Con pensamientos más occidentales a nuestro entender, de que sí, inician mujeres y es una realidad. Pero también es una realidad que hay muchas personas que tienen una trascendencia muy larga, de familias, incluso de generaciones y generaciones de Babalawo, que no inician mujeres, nunca las han iniciado y actualmente no están de acuerdo con eso. Incluso, más bien te diría que muchos se sienten hasta apenados por esa situación. Entendemos de que hay otras personas que pueden tener otro tipo de pensamientos y en la sociedad en que vivimos yo pienso que son pensamientos que son válidos porque tú no puedes imponer. Correcto. Pero más allá de los temas sociales, cuando hablamos de este tema, tendríamos entonces que empezar a hablar un poco de la fundación de Ifá, ¿no? Como tal, de la cultura yoruba como tal, para poder, de alguna manera, aquellas personas que no tienen cierta información sobre eso puedan tenerla y cómo la religión, de alguna manera, o la creencia está vinculada también a la vida social. O sea, que esas cosas no se pueden separar. Correcto. Y lo que yo pienso que, entre otras cosas importantes, es saber que hay grandes grupos, no son minorías, te diría que son más las minorías que inician mujeres a los que inician verdaderamente. Es decir, en un contexto te diría que una porción pequeña son los que inician. Ahora, ¿qué sucede? Que esto también tienes que ver que la vida ha ido cambiando, los pensamientos de los seres humanos han ido cambiando, e incluso los mismos Yoruba se han ido occidentalizando. Incluso es algo que es un hecho ahí en Nigeria, inevitable. Un fenómeno. Y cuando hablamos de la mujer en Ifá, también tenemos que ser cuidadosos porque se puede confundir como que hay cierto tipo de machismo con esto. Si el negar de que una mujer se inicie en Ifá, mucha gente lo puede ver como un machismo, lo cual es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando tú miras la filosofía que tenemos los grupos que no estamos de acuerdo con la iniciación de la mujer, precisamente tenemos que ver los roles de la mujer dentro del aspecto religioso. Y la mujer en este caso tiene muchos roles, pero hay dos roles importantes, que es, primero, esposa, la mujer como esposa, y segundo, la mujer como madre. Eso está muy vinculado a los procesos religiosos.
Pero hay que aclarar que el tema de lo que se conoce vulgarmente como Yanifa, realmente no es, nosotros creemos que no existe realmente una iniciación para tener eso nosotros lo vemos más que nada como un título o, ¿cómo te pudiera decir? Haciendo referencia a esa parte maternal, ¿no? Porque si tú miras la palabra Yanifa, significa madre de Ifá o la gran madre de Ifá. Y para nadie es un secreto que los seres humanos, todos los seres humanos que vivimos en la Tierra, somos dos especies, es decir, el hombre y la mujer. El ser humano se compone entre hombre y mujer, pero todos nacemos de la mujer. Correcto. Es decir, un hombre no puede parir de una mujer, sino la mujer en este aspecto como la procreación de los seres humanos en la Tierra. Y eso también está vinculado al proceso religioso. Y de esa manera enfocamos todo el proceso de la iniciación de alguna manera en que esa iniciación es exclusiva para hombres. Hay otras iniciaciones, por eso también cuando hablamos de iniciación tenemos que poner en perspectiva a qué tipo de iniciación te estás refiriendo. Porque hay iniciaciones que no son verdaderamente iniciaciones de ITEFA como tal. O sea, hay iniciaciones, como tú habías hablado en el otro programa, un ISODE, por ejemplo, puede ser una iniciación, una Ubocaifá o recibir la mano de Orula, como se le dice vulgarmente aquí, también es una iniciación. Hay otras iniciaciones en otros orichas, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando mucha gente habla de iniciación, tú tienes que poner en perspectiva a qué te estás refiriendo. Claro. Porque si dices que una mujer puede entrar a Ibudu y puede pasar por el mismo proceso de ITEFA que pasa un ser humano, para nosotros sería un absurdo. Es decir, que no desde el punto de vista religioso, de la esencia de la religión como tal, no nos cabría en la cabeza de que una mujer pudiera ir a Ibudu. Baba, déjame preguntarte, ahora que tú llegas a ese punto, en el programa pasado, cuando abordamos este tema, se habló de la iniciación de ITEFA, de El Legán, como que vendría siendo el método de iniciación en la mujer, precisamente porque el fundamento de Odu no va a estar presente. Entonces, ahora que tú mencionas esto, ustedes no conciben a la mujer dentro del Ibodu a modo muy general, o sea, creo que lo podemos hacer de tal manera que no revelemos nada de lo que es el secreto, pero de una manera que si lo ve el público general va a tener un entendimiento, y que si lo ve el sacerdote, ese hermano que está ávido por ver este programa, sí es capaz de entender de qué nosotros estamos hablando, porque bueno, evidentemente es iniciado. Si pudieras elaborar un poquito en eso. Bueno, mira, te diría algo. Cuando hablamos de Legán, como mucha gente hace alusión a que la iniciación de la mujer es una acción de Legán, tendríamos que tomar en cuenta entonces de dónde realmente viene ese concepto de Abuel Legán y qué pudo haber pasado o qué nos dice Ifá al respecto. Porque sí, sabemos que hay muchas interpretaciones, pero también tenemos que ir a lo que nos dice Ifá para poder entender. En muchos casos, a lo mejor nosotros que estamos vinculados a procesos religiosos lo podemos entender, pero hay personas que tampoco son religiosas. Si nos referimos al Odu Ifá o Otu Asá, Otu a la derecha y Osá a la izquierda, mucha gente lo conoce como Otu Asá o Otu Agasa. Este Odu Ifá nos enseña precisamente que en su momento Ayagúmale, el cual es un sacerdote, y te voy a tratar de hacer la historia pequeña, sí, claro, no sé tan... Pero bueno, básicamente Ayagúmale tuvo 4 hijos con esta señora, y estos 4 hijos fueron estudiantes de Ifá, Abbe, Aluco, Awodiasha y Odidere. Estos 4 estudiantes, ellos se pasaban el tiempo con su maestro. Y te hago un paréntesis aquí porque veo que todo el mundo habla de Ashedá Kodá. ¿Okay? Sí, pero no hablan. Ajá, Ashedá Kodá. Sí, claro. Ashedá Kodá son personajes muy místicos, pero a la misma vez, o de alguna manera como que se minimiza el papel que tuvo también Alapansiki. Que básicamente Alapansiki, mucha gente no sabe quién es Alapansiki, pero Alapansiki fue un personaje muy esotérico
que incluso muchos sacerdotes antiguos plantean de que básicamente Alapan Siki fue el fundador de las iniciaciones Ifá en la tierra. ¿Sabes? Orúmila, sabemos que Orúmila es como quien dice, el que generó todo esto. Pero también Orúmila tuvo sus seguidores, ¿no? Que de alguna manera expusieron lo que aprendieron con Orúmila. En este caso, Alapan Siki era quien le entrenaba a estos 4 alumnos. Pero en ese tiempo se había que prepararse antes de pasar por la iniciación. Es decir, que la iniciación de Ifá básicamente venía siendo como la graduación. Para hacerte la historia larga, corta, se les ordenó a estos alumnos que ellos tenían que salir a buscar el dinero para poder pagar su iniciación. Y así, Abbe, Aluko, Awodí y Odí Tere emprendieron su viaje. Cada uno fue a ver de qué manera conseguían su dinero. Estos 3, Abbe, Aluko y Odí Tere, regresaron y terminaron su proceso de entrenamiento con la iniciación previa. Pero Awodí tuvo un proceso distinto, porque cuando Awodí llegó a esta tierra, donde él empezó a trabajar, él llegó ahí y empezó a trabajar como sacerdote. Básicamente él no dijo que él no era un babalawo, sino que sus conocimientos que había adquirido, porque era de hecho de los 4 alumnos era el más aventajado, empezó a trabajar para Olokun. Olokun, todo el mundo sabe que Olokun es un orisha extremadamente rico, al cual Awodí ahí se estableció, ganó mucho dinero a punto que tuvo una cantidad de seguidores que ya le estaba básicamente a la altura del mismo rey. ¿Qué pasó? Que Alapan Siki, al ver que él no regresaba, manda a su hermano mayor, Abbe, a buscarlo para que terminara su iniciación. Te voy a tratar de hacer la historia lo más corta que pueda. El caso es que cuando Abbe llegó ahí, empezó a reclamarle a Awodí, cuando llegó la cantidad de seguidores que Awodí tenía, le llamó la atención públicamente y Awodí lo mandó a matar. Lo mismo sucedió con Aluko, cuando mandaron a Aluko. También pasó lo mismo. Pero ya cuando le tocó el turno a Odí Tere, todos sabemos que Odí Tere es el loro. Y esta enseñanza que nos da esta historia es que uno muchas veces teniendo la razón, tiene que saber cómo actúa. Correcto. Porque incluso puede perder tu vida. Eso fue lo que le pasó a Odí Tere. Él hizo adivinación, se reveló este Ordo Ifá y su sorbo y partió a la tierra. Pero ¿qué pasó? Ifá le dijo a él que tuviera cuidado porque su vida podía estar en peligro. En el cual Ifá le dijo que él tenía que ser lo más humilde posible. De manera tal que cuando él llegó a dar ese mensaje de que tenía que regresar, él se encontró que Awodí estaba lleno de seguidores allí y sintió incluso de que su vida estaba corriendo peligro, porque si él le llamaba la atención a Awodí en público, iba a pasar lo mismo que había pasado con sus hermanos. Cuando una vez que estuvieron ya solos, entonces Awodí fue que le dio el mensaje Odí Tere le dio un mensaje a Awodí. Y recuerdo como perdona que te interrumpa, que incluso en público lo que hizo fue rendirle pleitesía. Por supuesto. Esa es una de las razones por qué tú ves que el loro pone su cabeza en el suelo. Y para nosotros eso significa que tú te estás sometiendo a esa cosa que es superior a ti. Así. Por eso muchos de nosotros nos quitamos el gorro y ponemos la cabeza en el suelo a los orishas, porque los orishas están por encima de nosotros. En este caso sucedió eso así. Pero ¿qué sucede? El detalle aquí es que ya Awodí llevaba tiempo en esa tierra y Awodí había iniciado muchas personas sin él estar iniciado, los cuales esos eran seguidores de él. Entonces, al Odí Tere reclamarle a él por lo que había hecho, lo trajo de regreso a donde su maestro, que era Alapan Siki. ¿Qué hizo Awodí? Llevó muchos regalos para de alguna manera sobornar a su maestro. Pero cuando él llegó allí, Alapan Siki empezó a reclamarle, pero como vio con la banda que venía, también de alguna manera se sintió en peligro y no lo castigó por haber matado a Abbe y a Aluko. Más bien lo que hizo fue que lo maldijo. Entonces, no lo pudo matar tampoco porque también Odí Tere le había dado un poco aché a él, tú sabes, en ese estado de supervivencia. Exacto. ¿Me explico? De manera tal que ahí fue cuando Alapan Siki lo desterró de ese lugar y le dijo que él tenía que seguir con su grupo. Con su vida. Ok, partiendo de esa base de lo que Ifá nos está diciendo, podemos entender que esta iniciación a la cual nos referimos como Abueles Gan nos explica precisamente de que en sus inicios esta iniciación
fue hecha por una persona la cual él no estaba iniciado. Es una iniciación falsa. Ok, si tú miras, este tema son bien temas delicados porque en el cual en Nigeria hay muchos sacerdotes de respeto que son abuelos Gan, el cual tienen un linaje, tú sabes, muy antiguo y no es mi intención para nada ofender a nadie con esto. Sencillamente estoy tratando de traer un Ordu Ifá que nos da de alguna manera el sustento de por qué podemos hablar de abuelos Gan. Y la idea es esta, ¿no? De que cuando hablamos de que las dos iniciaciones son totalmente diferentes, entonces pudiéramos analizar que si yo, lo cual no es así porque no inicio mujeres o alguien inicia a una mujer, ¿qué iniciación le va a hacer? Iniciación de abuelos Gan, pero tú no eres abuelos Gan. Si abuelos Gan inicia como abuelos Gan y un abuelo Ordu, en este caso, es una persona que está iniciada con Ordu, entonces inicia a alguien basado en la... Porque en un principio, aunque digan hoy que existen diferentes iniciaciones, etcétera, nadie te puede decir a ciencia cierta de qué manera Orunmila iniciaba a las personas. Aparte, Orunmila es un Urumole. Orunmila no es un ser humano. Exacto. O sea, él tiene el poder de llegar y a lo mejor y te dice abre la boca y te hace algo y ya tú estás iniciado porque es un Irumole. Sí, perfectamente. Es imposible de saber. Y mucha gente también te dice que estas iniciaciones, Ordu no estaba presente y ahí precisamente es cuando obviamos el papel de la energía femenina en este caso. Porque muchas historias te dicen, o mucha gente te dice que hay historias que Ordu era una mujer y Ordu murió. Pero también hay otras historias donde te dice que Ordu parió los 16 meses. Entonces cuando tú tratas de hacer una cronología en qué momento pasó tal cosa, no nos damos cuenta de que son sencillamente mensajes metafóricos que te dan una enseñanza. Porque realmente nadie sabe cómo pasaron las cosas realmente. Tú sabes, porque esta es una religión que lleva miles y miles y miles de años en la tierra. Estamos hablando de principios. ¿Ve? Entonces, como te decía, en este aspecto, muchas veces cuando hablamos del tema de que la mujer se puede iniciar en Ifá, obviamos sencillamente una serie de principios que son principios que no están reflejados en ningún Ordu. Por eso tú ves que la gente dice, no, pero no hay un Ordu que diga que la Yanifa no se puede iniciar. Claro que no puede existir un Ordu que diga que prohíbe la iniciación de la Yanifa. Porque a lo mejor no era concebida. Porque sencillamente Ifá te dice a ti, en muchos Ordu Ifá, que te cases con una mujer y la hagas, es decir, que escojas a una mujer y la hagas tu esposa para que te acompañe en ese trayecto. Pero todo el mundo hoy en día habla del tema de la independencia esa, de que cada persona trae su destino, que cada persona tiene un destino y que el destino es independiente. Es verdad que es así porque cada cual nace solo, pero también, aunque tengamos ese destino independiente, nos unimos con alguien y entonces tenemos que compartir ese destino. Bueno, claro. Es decir, que entonces que ya no es tan individual el destino ahí. Porque desde el punto de vista que tú por convicción te escoges a una pareja y decides tener una vida eterna con esa pareja, entonces tú tienes que compartir tu destino con esa pareja. Pongo un ejemplo que me viene a la mente rápido, en soporte de lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, yo tengo la experiencia en mi propio signo de Ifá, en Arotesa, explica que si la mujer, si en el momento en que tú haces tu Itefa o tu iniciación de Ifá, tú estás casado con una mujer, habla de una mujer que es la mujer selecta del destino, que es una mujer de una tez más clara que la tuya. Ifá te instruye que esa es tu mujer por el resto de tu vida, que esa es la mujer de tu destino. Claro. Sí, si ponemos eso en basamento, mi mujer, que tiene en realidad otro Ordu de Ishefa, vamos a decir así, otra guía, se volvió, se adjudicó a mi destino. Entonces ya ella no está viviendo el de ella solo. Está viviendo el mío también. Por supuesto. Ahora mira, si tú analizas una cosa, desde el punto de vista como lo vería un Yoruba bien tradicional. ¿Sabes? Cuando hablo de tradicional me refiero a estos viejitos que tú ves en la calle que tienen conceptos que tú dices, eso es una cosa, es un pensamiento retrógrado. ¿Sabes? Porque a lo mejor, mira, por ejemplo, mi papá y mi mamá llevan 52 años de matrimonio. Pero bueno, hay otras personas que no tuvieron esa suerte y se casaron 4 veces. Pero también tenemos que tener en cuenta de que también qué conducta puede haber tenido esa persona para haber tenido 4 matrimonios, lo cual no estoy criticando eso, pero cabe la posibilidad de que, tú sabes, sencillamente tú no te adaptas a lo que tienes para ti y tratas de buscar una serie de cambios. Esto lo digo porque mucha gente va a decir, bueno, entonces si tú te casas con una mujer y ya no existe el amor, bueno, pero que también
son aspectos que en esos tiempos, No existía. tú sabes, las personas tenían como unos pensamientos diferentes, eran más recatados en ese aspecto y que aprendían a valorar a la persona que tenían al lado. Hoy nosotros, afortunadamente, no vamos a poner que tampoco es, pero afortunadamente mucha gente tenemos una mente más liberal y lo que para un viejo en el pasado era algo que era, para hoy es ve que lo que hacemos nosotros y a lo mejor se sorprenden, ¿no? Y no se puede negar que el mundo evoluciona y hay cambios, pero cuando lo vemos en el aspecto religioso, entonces la cosa cambia. Porque tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras y tú a lo mejor no tienes tabúes en tu vida. Tú eres un hombre abierto, libre, etcétera. Pero cuando tú tienes un pensamiento basado en una filosofía religiosa, todas las filosofías que sean van a tener prohibiciones y van a tener conductas de tipo, por ejemplo, sacerdotal. Si tú escoges, por ejemplo, ser un musulmán, tú sabes que vas a tener que rezar 5 veces al día. Por ejemplo, sabes que no vas a poder tomar cierta bebida. No sé si me explico el punto. Y eso no nos excluye a nosotros. No nos excluye de que porque somos religiosos vamos a hacer lo que nos da la gana, porque todo el mundo tiene una orientación. Y esa orientación no está dada solamente por un Ordu Ifá. Está dada por un comportamiento de sacerdocio, ¿me entiendes? Que está acorde al grupo donde tú te insertaste. ¿Sabes? Que no puedes andar así a lo loco. Si te comportas a lo loco, entonces sencillamente eres eso, un loco. ¿Me entiendes? Pero pudiéramos hablar, por ejemplo, en el caso de la iniciación, de los diferentes tipos de iniciación que existen. ¿Ves? ¿Por qué? Porque te digo esto sencillamente porque nosotros, por ejemplo, cuando iniciamos a una persona en Ifá, es como un viaje que uno va a dar. Ese viaje, vamos a ir a un sitio. Ese sitio nosotros consideramos que en ese sitio vamos a hacer la mayor parte de este proceso litúrgico o de ceremonias. Es un lugar para nosotros sagrado. Y nosotros le llamamos a ese lugar, le llamamos Ibodu. Mucha gente te dice, no, porque vas a Ibodu. Bueno, pero ¿qué cosa es Ibodu? Ibodu, de la manera más literal que lo podemos traducir, es el bosque donde está Ordu. Correcto. Es decir, que cuando tú vas a ese camino, ya Ordu está allí. Esto no es nada secreto, no estamos hablando cosas de... Pero cuando tú caminas a ese lugar o a ese cuarto o a ese espacio donde tú habilitaste para esa ceremonia, ya tú tienes que haber establecido a Ordu allí. Ahora, mucha gente te dice, sí, pero en tal año o en la época que Orunmila estaba en la tierra, a lo mejor Ordu no existía. Bueno, no, a lo mejor no existía el ícono, pero el concepto de que para procrear tiene que haber, tú sabes, un proceso donde entra, y por eso para nosotros es tan importante el aspecto de la mujer en Ifá. ¿Sabes? Que no lo tomamos a la ligera, que yo no te inicio sencillamente por un problema de machismo. No, es precisamente que te estamos dando el lugar que tú te mereces. Y no un lugar errado. Sí, ajá, el lugar cimero, porque fíjate tú que incluso el babalao más grande o más sabio del mundo nació de una mujer. Correcto. El ser humano me refiero, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a Ibodu, dentro de los procesos de ceremonia que existen, hay ceremonias que es con la mujer. Por ejemplo, tú tienes que tener en cuenta cuando tú inicias a una persona, si es un niño, tienes que tener en cuenta que ese niño tiene una madre. Así que la madre juega un papel importante en esa iniciación. Hay ceremonias que se hacen con la madre. Incluso si el niño va a ser iniciado, el contenedor donde va a estar el ifá de ese niño tiene que ser comprado por su mamá. Pero si en este caso sería un hombre que está casado, el contenedor donde se va a poner el ifá tiene que ser comprado entonces por su esposa. Entonces ahí vemos cómo el hombre va a Ibodu y la mujer lo acompaña. ¿Te das cuenta? De hecho te diría, si todos los receptáculos donde tú pones ifá, ya sea de madera o de barro o con la figura que tú quieras ponerle, que es una madera tallada, todos esos contenedores son femeninos. Todos esos contenedores son femeninos. Una de las esposas, una de las apetecidas de Ifá. Por supuesto, es el vientre donde una madre lleva a un bebé y donde una esposa lleva al bebé de su esposo. ¿Sabe? Que no se puede tomar esto a la ligera, que mucha gente, a lo mejor mujeres incluso que están iniciadas, no, pero eso más. No, al contrario. Es para darle el respeto que se le da a la mujer está por encima incluso del respeto que un hombre tiene por otro hombre. No sé si me explico. Sí.
Y muchos sacerdotes, precisamente en este contexto de ceremonia, se le da a la mujer ese papel, incluso después de iniciado, que es donde viene este proceso de que hablábamos de isorde, etcétera, etcétera. Mira, por ejemplo, el isorde, si tú miras qué es realmente lo que es el isorde, ya el isorde te dice de qué necesidad tiene la mujer de iniciarse en Ifá. Eso vamos a verlo desde el punto de vista de una mujer que es mujer de un sacerdote. Porque cuando un hombre ya decide hacer vida con una mujer, independientemente que se case, que haga una boda, etcétera, tiene que hacer este proceso espiritual, que no es nada más que amarrar. Isorde significa amarrar y de. Es decir, la ceremonia de amarrar y de, no confundan de amarre con amarrar a alguien, sino estamos hablando de atar. Atar, pero desde el punto de vista espiritual, es como que yo te ato a este orilla para que ese orilla de alguna manera te defienda de por vida a ti. Quiere decir que yo, aunque yo haya pasado por la ceremonia de Itefa, al yo escoger a una mujer como mi esposa y hacerle isorde a ella, es la manera en que yo le estoy diciendo a Orúmila que ella es mi esposa, y en la manera en que el espíritu de ese Ifá, de ese Iquín, vamos a poner un ejemplo, el espíritu de Arotesa, Irete Ansa, en el cielo, lo que pasa es, cuando eso sucede, es que el espíritu de ese Iquín abraza a la mujer. Y protege a los dos por igual. Ese Ifá es compartido. No es de él nada más. Y te diría esto, mira, es decir, que el babalao, cada babalao es responsable por, de alguna manera, esto lo vas a ver de una manera loca, pero el babalao que es incompetente, me refiero en atender a Ifá, no trabajar Ifá para la calle, me refiero en atención a su Iquín, es incompetente, está poniendo también en peligro a su esposa. Exacto. Porque él es el que está supuesto a, de alguna manera, llevar la iniciativa en ese aspecto para, de alguna manera, garantizar el futuro espiritual de ella. Esa es la manera en que lo vemos nosotros. Otra persona lo puede ver de una manera distinta. Pero en realidad eso es la esencia. Y fíjate, si tú vas a otras culturas milenarias también, te pondría el ejemplo de los judíos. Hoy en día hay muchos programas de judíos, los invito a que vean algo de eso de manera introductiva. Por ejemplo, los judíos, ellos estudian el Torá. La mujer se dedica a los niños, ¿ok? Pero el problema es que el concepto que ellos tienen de eso, mucha gente no lo conoce. El problema es que el hombre estudia y se acerca a Dios de una manera filosófica, porque así es como garantiza el futuro espiritual de su esposa. Así que nosotros no somos los únicos que tenemos ese concepto. ¿Me explico? Correcto. Y en otras culturas que son también, que se pudieran llamar religiones, que son milenarias, también hay ese detalle. ¿Qué sucede? Que entendemos que la vida está cambiando y todos estos procesos para mucha gente son anacrónicos y con su mentalidad liberal y su mentalidad del cambio, lo hacen. Ok. Es de cierta manera, no sé, aceptado o se respeta. Pero lo que no se puede cambiar es los conceptos verdaderamente filosóficos de la religión en sí. Porque aunque un ser humano sea practicante de una religión, no dice que tú realmente estás siendo religioso todo el tiempo. No sé si me entiendes. Claro. O sea, hay gente que te dice, no, yo tengo la mano rula, pero la vida es un desastre. No centran su vida basado en los conceptos o en los códigos que te está diciendo esa religión. Entonces tú quieres usar nada más lo que te conviene. Lo que no te conviene, tú no lo usas. ¿Me explico? Entonces eso también hay que ponerlo arriba de la mesa. No es algo que se pueda analizar así burdamente. Baba, y sobre estos procesos filosóficos que estamos hablando, volviendo a la profundidad de lo que sería la filosofía, una de las cosas que a mí me llama la atención, y creo que es debatible, que es a raíz de nuestras conversaciones, tú me explicabas que no se podía obviar también el proceso filosófico de que cuando este recién iniciado o esta persona que va a ser iniciada en Ifá entra a este cuarto secreto que es el Ipotu, o como dijo Baba, el cuarto de Odu, el bosque de Odu. Correcto. En ese proceso espiritual, entre otras cosas que evidentemente son secretas, pero filosóficamente se supone que el iniciado va a reproducir filosóficamente lo que hizo Orúmila con Odu a nivel espiritual, claro, que fue tener este encuentro entre hombre y mujer espiritual para que haya el nacimiento. Por supuesto. Ocurra el nacimiento. Correcto. Abórdame sobre eso, porque estuvimos hablando que cuando tú tratas de trampolar eso
al papel de una mujer, bueno, pues evidentemente hay un Claro. conflicto. Orunmila es un orisha masculino, es un irumole masculino que representa una energía masculina, como Oshun, por ejemplo, representa la energía femenina. Orunmila, cuando una persona va a Ibudu a ser iniciada, está de alguna manera personificando a Orunmila, de una manera indirecta. Es decir, que esa persona se va a convertir en una reencarnación de Orunmila. Vamos a ponerlo así. No Sí, sé sí, yo realmente qué sí. palabra te pudiera usar para eso. Ok. Cuando ese proceso que uno va a Ibudu, tú tienes que tener la idea de que ese orisha femenino que está adentro, al cual le llamamos Odu, está esperando que Orunmila entre. Y esto que voy a decir no es nada secreto, porque todo el mundo sabe que Odu es un orisha femenino. Esto no lo estoy revelando yo hoy aquí, eso todo el mundo lo sabe. Sí, pero te le digo esto para que después la gente diga no, porque el Olugo estaba diciendo algo que no. No. Yo voy a hablar solamente lo que está de alguna manera que puede ser conocido. Es parte de la cultura Sí, filosófica. ajá. No vamos a hablar de secretos ni vamos a hablar de iniciaciones que no. Pero, y aparte que eso en la práctica tradicional no es secreta. Pues sabemos que en el Ifafro cubano, cuando hacemos eso, todo el mundo está escondido. Y solamente los hombres lo están haciendo. Pero en la práctica tradicional, eso es una procesión que es abierta. Cuando este individuo que se va a iniciar lo estamos llevando a Ibudu, él está representando esa figura masculina. De Orunmila. Porque lleva sus ikini. Que dicho sea de paso, perdona que te interrumpa, pero para expandir, para el que no está viendo, que dicho sea de paso, eso tiene un soporte en la liturgia, esto que me estás diciendo. Por supuesto. De la persona iniciada haciendo una nueva reencarnación o un nuevo arquetipo de ¿Cómo no? Orunmila, porque en muchos versos de Ifá que nosotros vemos en la liturgia, se dice Adifafun Orunmila, pero no estamos seguros que ese Orunmila se está refiriendo a Orunmila como el Irúmole. Ese puede haber sido yo. Claro, porque estamos hablando de metáforas. Exacto. Además, teniendo eso en cuenta, el Yobe, Oyekun, Iwori, Oti, o sea, todos los signos de Ifá son Orunmila. Y en ese momento y en ese verso estaba cumpliendo la función de Orunmila. Por eso te decía, mira, esto más que nada es un tema de interpretaciones. ¿Sabes? Yo cojo un verso de Ifá y lo leemos aquí, tú interpretas una cosa. Yo voy a interpretar de acuerdo a mi educación de Ifá. Y tú vas a interpretar de acuerdo a tu educación de Ifá. Por eso te decía que hay una serie de principios que giran en torno a todo esto que no los puedes obviar. No los puedes obviar. Y quisiera que a lo mejor me dieran un tiempecito para explicar esta parte. Te voy a responder tu pregunta primero. Cuando nosotros vamos a Ibudu, entendemos que ese hombre va, o ese Ifá que lleva ese hombre, que está unido, ¿no? En espíritu, se va a unir en espíritu. Ese hombre en su esencia es masculina. Así. Ok. Y cuando él entra a Ibudu, lo que él va a hacer es fecundar a Odu. Así que va a tener, si lo llevamos a un contexto mundano, va a tener relaciones sexuales con Odu. Y él tiene, y a nivel espiritual, y él tiene que garantizar que esa única vez que él va a tener esa relación, él va a preñar a Odu. Porque no se entra al Ibudu, dicho sea de paso, 2 ni 3 veces. Se No, entra una por sola supuesto. Entonces, tú tienes que garantizar de que incluso ese Ikin que tú llevas tiene la energía suficiente para poder tener sexo con Odu y de una vez lograr esa fecundación. lograr la fecundación. Que esa fecundación se convierte en lo que sería tu Odu Ifá. Correcto. Que tu Odu Ifá a la misma vez es el Odu que tú adoptas en ese momento, que tiene que ver con tu destino y con tu esencia. Ahí podemos separar también los destinos, porque existen 256 Odu nada más para el universo entero. Pero ¿cuántas personas no hay en el universo? Tú sabes. Entonces, tú eres Ireteanza. Él podría ser Ireteanza también, pero tú tienes un Ori y él tiene otro. Ahora, van a compartir el mismo Odu Ifá. No, pero además yo estoy casado con una persona que tiene entonces un signo X y a lo mejor él se casa con una persona que está bajo la prerrogativa de otro signo X. Ya, Sí, por supuesto. ende, eso separa a esos dos Ireteanzas. Pero ¿qué sucede aquí? Que cuando tú te casas con tu mujer o cuando tú escoges a esa mujer que va a ser tu pareja y tú realizas el ritual de Isode, eso es lo que lo convierte a ella en Apetebi, que significa esposa. Esposa de Orunmila específicamente, o esposa de un babalao. Así que no es cualquier esposa. Quiere decir que cuando ella pasa por el proceso de Apetebi Isode,
Entonces, ahí hay un fenómeno espiritual tan grande y tan fuerte que el ordu tuyo, ella tiene que adoptarlo también. Que perdona que haga una pausa aquí, Baba, pero también para que a medida que nosotros vamos hablando, el público que nos ve vaya entendiendo que sería un proceso, este proceso de la PTSD, lo que vemos en planteamiento es el proceso contrario a lo que pasa con el, o lo que debiera pasar con el hombre en Iboddu. Porque en el proceso de la PTSD, la mujer espiritualmente está casándose con el Ifá, eso es de mujer a energía femenina, pero que entonces en el Iboddu, en esta tesis que estamos elaborando, está pasando, sucede lo contrario. O sea, porque sucede, es el proceso al revés, es el hombre yendo a buscar a otro. Pero no se ve como un casamiento. Es decir, espiritualmente realmente no es un casamiento. Porque cuando tú miras, un casamiento sería, por ejemplo, cuando tú te inicias en un orisha, por ejemplo, Batalá o Shunyemayá, eso se considera un casamiento espiritual. Y si hacemos un paréntesis ahí, entonces tendríamos que referirnos a Obbeyono. Obbe a la derecha y Ogunda a la izquierda, lo que mucha gente conoce como Obbeyono o Obbesuru. Obbesuru nos cuenta precisamente cómo Orúmila fue a buscar a una esposa a la tierra de Iwo. ¿Okay? Y el trabajo que Orúmila tuvo que pasar para poder tener a esa princesa como esposa. La historia es larga, pero yo te voy a tratar de resumir eso para no ser cansón en ese aspecto, porque no es lo importante. Dice que Orúmila fue a ese sitio, Orúmila hizo adivinación y se reveló Besuru. Sabemos que Suru significa paciencia. Y Ifá le reveló a Orúmila que él no debía en ningún momento dejarse provocar por nada que le sucediera. Pero él estaba enamorado de esa princesa y partió allí porque incluso Ifá le había dado instrucciones que él tenía que buscar una esposa. Llegó a ese pueblo, había muchos candidatos porque el rey quería el mejor partido para su hija. Es decir, que había muchos candidatos. El rey puso pruebas para cada candidato. En este caso, a Orúmila lo pusieron a dormir en un corral. Durmió por 3 días ahí. Al tercer día le dijeron, ¿cómo dormiste? Y Orúmila entendió que Ifá le estaba dando ese mensaje, que no se dejara provocar por nada. Orúmila dijo, yo dormí perfectamente. Así lo pasaron para otro lugar donde estuvo varios días ahí, pero ya tú te imaginas cómo lo trataron. Pero aún así Orúmila tuvo carácter y tuvo su paciencia. Y eso le dio una enseñanza al rey de que ese candidato era el que verdaderamente quería a su hija, porque nadie aguantó eso. Entonces él le dio la mano de su hija a Orúmila. Pero una vez que abandonaron el pueblo, ese pueblo recuerda que se llamaba Iwo. Entonces Orúmila decidió llamar a esa mujer, la decidió llamar Iyawó. Iya de sufrimiento, el sufrimiento que él tuvo para poder obtenerla. Pero ¿dónde pasó el sufrimiento? En el pueblo de Iwo. Es decir, que decidió llamarla Iyawó a ella. Entonces Iyawó, si tú lo traduces textualmente, no quiere decir esposa. Pero el significado que Orúmila le dio en ese momento es el trabajo que yo pasé para tenerte a ti en este pueblo. Entonces te voy a llamar así. Por eso hoy en día la palabra Iyawó significa esposa. Mucha gente piensa que Iyawó significa vestirse de blanco. Sí, pero en un contexto metafórico, el Iyawó pasa por una serie de procesos que también tiene que sufrir, también tiene que aguantar. El casamiento simbólico con ese y se casa con ese orisha. Es decir, que de alguna manera en Ifá, cuando una persona se inicia en Ifá, no se está casando con Orúmila, verdaderamente está naciendo. Exacto. A lo que yo me refería ¿Me explico? cuando quise hacer una pausa en este proceso de Apetebí y Sode y del Itefá masculino. Yo precisamente lo que me refería es que en el Itefá se ve el efecto contrario, o sea, se ve el efecto de el hombre en relación a la mujer para lograr algo. Y en Apetebí Sode, a pesar de que es un casamiento, se ve la relación contraria, la relación natural de mujer hacia hombre. Por supuesto, porque recuérdate que Ifá nos enseña, y por eso te decía, ¿en qué ordu podemos encontrar que diga que la Yanifa o que no se hace o no se hace? No, porque el concepto que Ifá te dice a ti es, tú eres un babalau, necesitas una mujer. O sea, si tú eres un sacerdote Ifá, recuérdate que aquí los sacerdotes se inician ya con 20, 30 años. Estamos hablando de una sociedad donde tú te inicias con poca edad. Es decir, que todavía a lo mejor ni estás pensando en casarte. Pero ya en tu edad, en la edad que tú te conviertes en un hombre, entonces ya tú tienes que lógicamente buscar una mujer para hacer tu familia. ¿Me explico? Entonces, en ese contexto, el proceso de Apetebí y Sode nos dice precisamente cómo tú
escogiendo a esa persona, como tu IFA va a velar por esa persona también. Incluso va a velar por tus hijos hasta que tus hijos sean mayores de edad, ¿me entiendes? Y puedan iniciarse en IFA o cuando tú lo inicies en IFA, depende como tú puedas, de acuerdo a tu economía. Me explico, pero yo te digo una cosa, es un error pensar que las mujeres no se inician en IFA porque no tienen dinero. Eso es, para mí es un absurdo. ¿Sabes? Eso de que en Nigeria la gente no se iniciaba en IFA porque no tenían dinero. ¿Sabes? Los hombres eran los únicos que tenían dinero, la mujer no. Tú sabes, ese tipo de cosas. El problema que tiene ese concepto, y yo lo entiendo hasta cierto punto, ahí está la explicación supuesta de por qué no se veía. Una de las cosas que yo veo es que hoy en día la sociedad en Nigeria ha cambiado. Por supuesto. Hay mucho En todos más dinero. En todos los lugares ha cambiado. Hay mucho más dinero. O sea, ya las mujeres son más independientes. Y así todo, hoy en día, la iniciación de la mujer sigue siendo Pero fíjate, escasa. De haberla. si lo llevamos, mira, escasa. si lo llevamos a un tema, tú le preguntas, y no es que esto no lo estoy diciendo yo, porque hay muchas, hoy en día hay muchas entrevistas en internet que se le han hecho a sacerdotes y donde los sacerdotes explican esos procesos. Me refiero a por qué ellos hacen eso. Fíjate, tenemos que entender que hoy en día Nigeria es uno de los países más pobres del mundo, donde hay que llevar la comida de la manera que lo es. Y hay sacerdotes que han sido honestos y lo han hablado públicamente de que ellos lo hacen por dinero. O sea, la razón que los moviliza a hacer eso, y lo puedes buscar, yo te puedo recomendar algunas páginas para que lo busquen. Hay sacerdotes de hermanos que han ido a Nigeria y han entrevistado a esa gente y le han preguntado, y ellos de alguna manera, no sé si es por algo divino, han podido de alguna manera confesar de que lo hacen por dinero. Yo tengo familia, conozco familias IFA que son hermanos y este no hacía Yanifa y el hermano la hace. ¿Por qué la hace? Si su papá, que es el mismo papá que los crió a todos, le dio la misma crianza a todos, y su papá no hacía Yanifa, su abuelo no hacía Yanifa. Es decir, me refiero a que no iniciaba mujeres, para no confundirnos. No confundir el término. Es decir, no iniciaba mujeres, no llevaba mujeres, y más, lo voy a hacer más específico, no llevaba mujeres a Iboyu. Su abuelo no lo hacía, su papá no lo hacía, pero entonces el hermano sí lo hace. Entonces, estamos claros de que hay un proceso en que el hermano un día dijo, bueno, si tú no lo hacías, no lo haces tu problema, yo lo voy a hacer porque... Y entonces, ¿qué pasa? Que es un tema caliente, porque cuando metemos el dinero en esto, entonces herimos sentimientos. El dinero le hace falta a todo el mundo, porque yo mismo, si yo te digo que yo no la hago desde el punto de vista económico, estoy perdiendo yo. Porque si ahora mañana me paro ahí, yo digo que yo le hago IFA a 40 mujeres, de que hay 40 mujeres que se van a hacer IFA, se van a hacer IFA. No sé si me explico. Igual que babalaos africanos que vienen aquí y te dicen que no lo hacen. Ellos, desde el punto de vista económico, estarían perdiendo. ¿Por qué? Claro, porque hay mucha gente. Tú sabes. Ahora, pero es un problema que estamos hablando que esto es un tema de convicciones religiosas. No estamos hablando de que, aunque con la religión se lucra, no, ese tipo de lucro no es, para nosotros no es válido. No es válido, ¿ves? Entonces, estos temas, vuelvo y te repito, no me gusta que la gente lo vaya a malinterpretar y que se vaya, tú sabes, estamos tratando esto con mucho respeto, ¿me entiendes? Yo pienso que y yo creo que, fíjate, no sé de dónde te surgió la idea para hacer estos programas, pero lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente interesada en esto. Tú sabes, mucha gente que están a favor de eso, otra gente que están... Pero lo que sí como tú decías, lo importante es darle la información. Yo te digo esto porque yo he sido en ocasiones, he estado en lugares que he tenido que decir, no, pero yo no hago Yanifa, porque mucha gente, cuando tú le hablas del IFA africano, lo que de alguna manera interpretan es que le hacen IFA a las mujeres. Y te digo algo porque yo, esto que te estoy diciendo, porque es la realidad. Yo pienso que este divorcio que hay entre las dos prácticas, o las diferentes prácticas, occidental y por referirme al IFA afrocubano, yo pienso que este divorcio que hay entre el IFA afrocubano, mucha gente que no quieren de alguna manera mirar al IFA tradicional, viene precisamente por el tema de la mujer. Si su eje central... ¿Por qué? Porque en Cuba no hay ningún tipo de récord
no ha existido ningún tipo de récord de que hayan iniciado ninguna mujer desde los tiempos que esto se fundó en Cuba. Y precisamente no lo hay porque los que fundaron IFA en Cuba venían con esa ideología y no lo hicieron precisamente porque ellos no tenían ni conocimiento a lo mejor de eso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que una persona que tiene una práctica que a lo mejor quiere virarse a ese lado para, no sé, nutrirse de información, y esa información, a medida que tú te informas, te va llevando a otra cosa y te va llevando a otra cosa. Entonces hay un parón ahí y no quieren continuar porque sencillamente está este tema de la mujer. No, y desde un punto de vista histórico, si somos realistas, tomando en cuenta que muchos antropólogos encontraron algunas Iyanifá de siglos, bueno, eso. Pero mira la idea, a principios de 1800, etcétera. Pero que lo que encontraron fue una en un pueblo, otra en otra, otra en otra. Y a eso le sumamos lo engorroso que fue el proceso de la esclavitud. Cabe perfectamente pensar, podría perfectamente haber sucedido que ninguno de los ancestros que llegaron a Cuba ni siquiera hubiera conocido el concepto de iniciar una mujer en Itefá. Cabe pensar. Estoy de acuerdo contigo, pero fíjate, si ahora mismo sumamos a eso que tú acabas de decir, de que quién te garantiza que supuestamente esa Iyanifa, a la cual se descubrió, no sé, el antropólogo X la descubrió, ¿quién te garantiza que cuando él está hablando de Iyanifa o de Iyanifá, está diciendo que esa mujer fue a Itefa? Sí, a lo mejor se está refiriendo al término, como hablamos en el otro programa. Por supuesto. Al término de Iyanifá como la líder mujer de la casa. Antiguamente había mujeres que por su nivel porque recuérdate que estamos hablando que un babalao en esa sociedad es un intelectual, ¿ok? Aquí a lo mejor es un mataperro, pero en ese tipo de sociedades donde la educación, estamos hablando incluso de ante la colonia, donde el estudiar IFA era lo que de alguna manera te convertía en una persona con educación. Era la escuela. Porque, y ahí entonces donde viene este tabú de que la mujer no puede aprender y dice, no, la mujer sí puede. Es que no es que por un problema de que tú quieras o no, es un problema por derecho propio. Porque si tú tienes que educar a tus hijos y tú no tienes ningún tipo de educación, ¿cómo tú lo educas? O sea, tú tienes que tener una educación filosófica básica, de educación formal o lo que sea. Entonces, por supuesto. Entonces, el que te diga a ti que las mujeres no pueden, ok, espérate. Pero hay una diferencia en que esta mujer está educada sobre todas las cosas en la base del respeto. Y aunque ella sepa IFA o aprenda algunas cosas de IFA, eso no quiere decir que ella va a estar hablando en una esquina con un babalá. Tú sabes, en dependencia de qué mujer fuera, si llevaba tanto tiempo con un babalao, qué nivel de conocimiento pudiera haber adquirido esa persona. A lo mejor también incluso era una especialista en otro orisha o otros orishas. Quiere decir que esa mujer estaba preparada. Y en muchos historias y fábulas, ¿no?, de Ordu Ifá, puedes hablar con sacerdotes que te dicen a ti que pasaron a la historia algunas mujeres que tenían esas características, que tenían ese conocimiento y ese nivel espiritual tan alto, que se les permitía en algún momento interpretar Ifá, se les permitía en algún momento incluso hasta tirar óculos. Porque para nosotros aquí la diáspora del óculos es exclusivo para los babalaos. Pero ahí sabemos que los que están entrenándose, que ya van a ser babalaos en algún momento, tienen en su proceso de entrenamiento el aprendizaje. Tienen el aprendizaje, incluso tiran óculos con la supervisión de su olúo, por supuesto, pero ellos hacen el trabajo, la mano de obra. ¿Me explico? Y estas mujeres que pasaron a la historia, tú sabes, por ese conocimiento y ese respeto que se lograron, en algún momento, cuando sus esposos no estaban presentes, porque por si mucha gente no lo sabe, los babalaos antes tenían que viajar mucho. Y a veces se metían semanas viajando. Y como habla muchas cosas, fíjate si fue sabio. Entonces en ese trayecto de viaje, a lo mejor ella tenía que precisamente ocuparse del Ifá de ella y de su esposo, que es el mismo. No hay dos Ifás, es uno solo para los dos. Lo que él es el que se inició. Ella es la encargada de cuidar ese Ifá. Porque si tu mujer te cuida a ti, tu mujer te cocina, a lo mejor tú cocinas también, porque estamos en la igualdad social, pero a lo que me refiero, esa cosa de las cosas antiguas, que la mujer te cocina, la mujer te atiende, la mujer esto, la mujer lo otro, eso mismo es lo que tiene que hacer ella con Ifá. Correcto. Cuidarlo. Y si tú no estás ahí,
Si ella no sabe ver Sodifá, ¿cómo ella le va a dar Orbifá? Por ejemplo, ¿cómo lo va a atender? Si tiene que darle Orbi cada 4 días. ¿Sabes? Tiene que tener un entrenamiento básico que para personas en Occidente a lo mejor es una sorpresa, pero allí no. Es decir, esa es parte de su cultura. Entonces, cuando vemos este tipo de tratamiento social mezclado con la religión, pues no se puede ver, entonces hay cosas que no te sorprenderían. Entonces aparece una foto de una tipa con un óculos. Oh, que Yanifa. Bueno, sí. Es que Yanifa es precisamente una mujer a la cual tiene una extremadamente experiencia y preparación y es líder de las demás mujeres. Entonces, como nosotros tenemos el concepto de que la madre, la mujer, tiene un papel tan elevado que sin una mujer en la vida no se puede vivir. O sea, la mujer y el hombre es un complemento, pero todos nacemos de una mujer. El hombre, por más que se disfrace, por más que se haga seno, nunca va a poder parir. ¿Me explico? Claro. Entonces, ok, tú a lo mejor tú decides andar ahora como una mujer. Y todo el mundo te confunde como una mujer. Tú te comportas como mujer, tú te casas con un hombre, etc. Pero cuando tú mueras y tú te conviertas, tu carne se vaya de tu hueso, que la un ADN a ese hueso, que no tiene forma ni nada, es un hueso, esa ADN va a decir que tú eres hombre. Correcto. ¿Me explico? O esa ADN va a decir que tú eres mujer. Entonces, ahí donde está el aspecto de nosotros como ser humano, buscando la satisfacción que queremos, nos alejamos del proceso espiritual. Y yo no estoy criticando, el que quiera hacer lo que quiera hacer, lo haga. Yo estoy hablando de la realidad de las religiones, ¿no? O de lo que Ifá en su fundamento nos enseña. ¿Sabe? El hombre y la mujer es un complemento. Si no hay mujeres que no quieren tener hijos, es una decisión propia de ellas. Pero lo que naturalmente la mujer y el hombre vinieron a hacer a este mundo fue procrear. Correcto. Y eso está claro en todas las otras tradiciones. En todas las otras tradiciones. Que coincidimos en eso con todas. Por supuesto. Entonces, mira, si te vas a Irete Nyero, por ejemplo, Irete y Wori. Irete a la derecha y Wori a la izquierda. O te vas a Oshemeyi. Correcto. Que hay muchos otros que lo plantean, pero estos son los más populares. Dice que Orúmila en ese momento vivía con Oshun. Por eso te digo que son cosas metafóricas que nos enseñan. No podemos asumir esto como una realidad de que Orúmila era un tipo que vivía ahí a tu casa, que vivía ahí en la esquina, en Flagler 88. No, estamos hablando qué es lo que nos enseña esa historia, o ese verso de Ifá, o ese Ifá, que nosotros podamos de alguna manera atraparlo y llevarlo a nuestras vidas. ¿En qué eso me beneficia? Bueno, dice que aquí Orúmila vivía con Oshun, pero Orúmila viajaba mucho. Entonces, en el tiempo que Orúmila viajaba, todos los clientes que Orúmila tenía se quedaban ahí, como quien dice, sin hacer nada. Orúmila descubrió esto y se dio cuenta de que Oshun tenía un liderazgo con toda esa gente, porque Oshun era la que se encargaba de atender a esa gente cuando él no estaba. Entonces, ahí fue donde Orúmila le dio a She, le entregó algo a ella, que es lo que conocemos hoy como Eritilogún. Correcto. Le entregó a Eritilogún y le dio un poco de Ashe para que ella pudiera con eso, de alguna manera, pudiera desarrollarse, tú sabes, como mujer en ese aspecto y cuidar de alguna manera a los clientes que habían allí. Pero fíjate, de alguna manera Orúmila le dio eso, pero la limitó, porque todos sabemos que le dijo, vas a poder usar este sistema de adivinación, pero el sistema de adivinación de Eritilogún es un conteo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 16. Pero del 12 hacia adelante, es decir, del 12 al 16, Orúmila le puso un stop. Le dijo, hasta aquí, en estos signos, esta lectura, tú de alguna manera tienes que amarme a mí, para yo poder de alguna manera apoyarte en eso, ¿ves? Es decir, que si partimos de la base de que Orúmila le dio el Eritilogún a Oshun, no se lo dio a Shangó, no se lo dio a Batalá, no se lo dio a Ogún, se lo dio a Oshun. Entonces podemos entender que el sistema de adivinación de Eritilogún es un sistema de energía femenina. Y eso nadie lo puede dudar, porque todo el mundo sabe, aunque hoy en día todos los oriatés, la mayoría de los oriatés, no, la mayoría no, todos son hombres. Aunque no sean hombres en su conducta, me refiero que son a lo mejor homosexuales, pero son seres humanos que son hombres. Y se dedican a me refiero en el aspecto afrocubano, se dedican a ese trabajo. Ya desplazaron a las mujeres, pero todo el mundo sabemos que en los que fundaron lo que sería la OSHA en Cuba, fueron las mujeres que tiraban caracoles y hacían todo.
¿Ok? Eso está recogido en la historia. Eso es inviolable. Ok. Entonces, Eso está en la historia. si llevamos a ese proceso, Orúmila le dio Eridilogún a la mujer, ¿cómo estas personas, estos babalaos de antaño, entendían de que el sistema de Oloriza era para que las mujeres practicaran y se pudieran de alguna manera desarrollar en el aspecto religioso? En el aspecto de lo que es el babalaísmo era exclusivo para los hombres. Ellas tenían su práctica aparte. Por eso te digo que no podemos obviar una serie de principios que están alrededor de todo esto. ¿Por qué? Porque Ifá no es el único sacerdocio que es tabú para la mujer. Sí, eso lo hablamos. Oro es un sacerdocio que está Mira, para la mujer. ubícate que ahora tú inicias a una persona en Ifá. Vamos a quitar el sexo que tenga. Lo inicias en Ifá. Vamos a poner como ejemplo que venga Obeate. Ifá dice en uno de sus versos de que esa persona que está iniciada hay que automáticamente, antes de que se termine la iniciación de Itefa, hay que prepararle su Egungun por un proceso espiritual que tiene esa persona. Hay que prepararle su mascarada. Ok, si es una mujer, ¿qué mascarada tú le vas a preparar? Cuando es tabú. Porque las mujeres no pueden tener Egungun. La mujer, el hombre tiene Egungun y la mujer, a través de ese Egungun, adora a sus ancestros. A través del Egungun que su esposo tiene. Que muchas veces no es que cada babalao tenga un Egungun. Tú sabes, porque también tienes que tener en cuenta que hay Egungun que son de familia. Están ahí. Me explico, eso es otro tema. Pero lo que te estoy tratando de poner en la mesa es que Ifá no es el único sacerdocio que las mujeres no se pueden iniciar. Entonces, el complaint es con Ifá. Bueno, y los demás sacerdocios. ¿O será que mañana le vamos a entregar el Urdu a una mujer? ¿Le vamos a entregar el Gungu a una mujer? Vamos a... Tú sabes, entonces, ¿hasta dónde podemos cambiar las cosas? ¿Hasta dónde podemos cambiar las cosas? ¿Me explico? Esto que tú estás hablando es muy interesante porque... y que no nos ciegue la pasión, como dije al principio, no nos puede cegar la pasión. Ante un análisis que tiene lógica. Y la lógica, realmente, cuando tú pones esto en un contexto, si Oshun, o Osun Layo, creo que era ahí, Oshun en Oshemei, estaba casada con Orúmila. Entonces, tú métete en la figura de Orúmila, el sacerdote por excelencia, el padre de todo esto. Por supuesto. Y Orúmila mismo se vio en la necesidad de que alguien, bueno, fíjate, no había un aprendiz en los alrededores, porque si no, no hubiera dejado Ochun, hubiera usado un aprendiz. Si nos situamos en el contexto de la historia, se ve la necesidad de que alguien siga atendiéndome mis clientes y mantenga la casa y más o menos ahí, le da el Erindilogun Oshun. Pero cabe, y no se pongan bravos, o sea, no nos puede cegar la pasión, cabe la pregunta de decir, bueno, ¿y por qué no le hizo Ifá a Oshun? Claro, por supuesto. Y dejó a Oshun para que practicara mientras él no estuviera. Porque si la tendencia correcta y conceptual fuera esa, y me perdonen, yo no tengo pasión al respecto. Lo mío es la información. Sí, tú eres neutral. Estoy del lado de la verdad. Tú eres neutral. Estoy del lado de lo que tiene un análisis lógico. Correcto. Y esto lo tiene. Bueno, pero ¿por qué no le hizo Ifá a Oshun? No, pero ahora a lo mejor entonces te vendría otra parte de esto, donde viene toda esta cuestión de la litúrgica de Ifá, donde han aparecido versos. Incluso te diría, hay una gran propaganda de alguna manera de borrar el término Apetebí de lo que es la liturgia de Ifá. Ya por ahí hay gente diciendo que Apetebí no es una mujer, no es una esposa, que Apetebí es una leprosa, que no sé qué, que es una historia, ok. Es decir, ya de alguna manera el término ese Apetebí, mucha gente lo quieren, como decir, apagarlo, porque sencillamente, si todas las mujeres son Yanifa, entonces las Apetebí ¿dónde quedan? Claro. ¿Me explico? Y la Apetebí siempre va a seguir siendo, aunque una mujer tenga este liderazgo. Por ejemplo, ahora tú decides, porque tú eres una persona que tienes muchos ahijados, tienes muchos seguidores, y tú decides de alguna manera organizar eso bien. Vamos a poner que tú fundas un templo o una casa religiosa a la cual le podemos decir templo. Y se necesita, precisamente porque las personas que están ahí no son solamente hombres, hay niños, hay mujeres, se necesita tener, por un problema de como se decía antes,
los hombres con los niños con los niños y las niñas con las niñas. Se necesita tener a alguien que de alguna manera represente el liderazgo femenino. No porque estemos separados, me refiero a la cuestión de cosas que hacen las mujeres que no podemos hacer los hombres. De cosas que Porque, ok, fíjate, tú dices, inicia esto a una mujer y un hombre, ok, va a llegar el momento que, aunque tú quieras llevar ese término de igualdad, no lo vas a poder hacer. Porque si hay que bañarla a ella, ¿quién la va a bañar yo? Claro. La va a bañar tú. Tienes que buscar otra mujer, entonces ya no hay igualdad. Porque te estás separando, hay un momento que tú te estás separando. Si fuera la igualdad, hay baño para hombres y mujeres. No, hay baño para mujeres y hay baño para hombres. Entonces ahí es donde nos podemos cegarnos en hasta dónde llega esa igualdad. Si la igualdad de respeto como ser humano, no con una mujer, hasta con un perro tiene que haber respeto. ¿Me explico? Pero el problema es que ese respeto o lo que la gente quiere defender se pasa. Ya sea por la parte de los hombres o por la parte de las mujeres. Porque el hombre que es extremadamente machista o es machista está mal también. ¿Me explico? Pero la mujer que es feminista también está mal. Entonces hay que haber un equilibrio hasta donde nosotros podemos convivir en ese aspecto. Y hoy en día, vuelvo y te repito, cuando hablamos de esto hay que separar los dos pensamientos. El pensamiento occidental, que no tiene nada que ver con la cultura de ese pueblo o de esa etnia religiosa, y el pensamiento de esas personas. ¿Sabes? Porque nosotros pensamos, por más avalado que tú seas, y yo pensamos diferente a ellos. Porque nosotros vivimos diferente. Hay una ley física, hay una ley filosófica que dice que el ser humano actúa y piensa según cómo vive. Correcto. ¿Me explico? Antes andábamos en caballo o en no sé qué, ahora andamos en un carro. O andábamos en bicicleta, ahora andamos en un carro. No sé si me explico. Todas estas cosas tenemos que, como tú dices, la pasión no puede ocupar el lugar de la razón. Y esto es importante que se sepa, porque el que, partiendo de que te oiga este programa, el que ve este programa y quiera seguir haciéndolo, bueno, que lo siga haciendo, esa es tu decisión. Pero a lo mejor hay otros que no tienen esa posibilidad de tener esa instrucción y empiezan a pensar y dicen, bueno, espérate un momento. Se cuestionan. Ese es el objetivo del programa, cuestionarse si sí o cuestionarse si no. A mí no me importa si sí o si no, pero que el final sea una decisión consciente. Bueno, padrino, yo les tengo una pregunta a los dos, usted y a Pava. Es un poco conflictiva, te puedo decir, pero me tiene en duda y sé que muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos se deben de preguntar lo mismo. Vamos a decir que cuando se comienza la ceremonia, es lógico, cuando se comienza la ceremonia de un Iyanifá o de un Awodo Orunmila, esa persona tiene que recibir un Odum. Esa persona debería de preguntarle Ifá. Me imagino que cómo estaría la situación, si es posible, si no es posible, o el signo que le vaya a salir. ¿Qué tú me puedes decir con respecto a eso? Bueno, es muy válida tu pregunta, ¿ok? Y ojalá y todo el mundo, cuando fuera a hacer algo, tuviera todas estas preguntas, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera, cuando tú te conviertes en un practicante de la religión que sea, tú tienes que tener un conocimiento de eso. Aunque no conozcas secretos, pero al menos no se concibe a alguien que practique una religión y no sepa nada de su religión. No sé si me explico. Porque a la medida que tú aprendes, también eso te va creando una convicción, ¿no? Que estás practicando tú sabes, con un deseo mayor, más allá de algo ciego, una fe ciega, sino que, y aparte Ifá de alguna manera es instructivo, porque para eso nosotros hacemos las adivinaciones. Podemos hacer muchas ceremonias, pero al final todas esas ceremonias las reducimos a que hay que hacer una adivinación para que Ifá nos oriente. Ahora, pero esa orientación que Ifá nos da, entonces depende de tu educación o de tu interpretación o de tu intelecto o de tu entrenamiento. Porque a lo mejor hacemos la misma adivinación y los dos entendemos algo distinto. Entonces, tú tienes que tener la certeza que lo que tú estás entendiendo es realmente el mensaje que Ifá te está dando. Ahí eso entramos en otro tema, que es el tema espiritual. Porque si yo soy una persona que ando a lo loco en mi vida, que tengo una conducta devastadora en mi vida, y pienso que cada vez que voy donde está Orula me va a decir a mí lo que yo quiero que me diga, entonces estoy en un error. Aunque esté convencido de eso, estoy totalmente equivocado. Porque los orishas son energías espirituales. Y para que esas energías espirituales se comporten a la altura de la respuesta que tú necesitas, tú también necesitas estar preparado. ¿Sabes? Por eso es que el que viene a hacer la adivinación, a lo mejor es un desbaratado, pero el que la está haciendo es un sacerdote que se supone que está teniendo una conducta correcta dentro de su sacerdocio.
Es decir, que ese es el que te va a dar a ti, tú como suplicante, de que él te diga realmente lo que Ifá necesita que tú sepas. Ahora, pero si yo como sacerdote también estoy perdido, entonces hay que poner en duda realmente si es Orúmila quien está hablando ahí o no, porque hay muchos versos de Ifá donde nos enseña que si un sacerdote no se comporta como tal, la energía de Orúmila se va ahí. Y tú estás tirando ócoles, y estás tirando y sale, sí, pues el ócole es un instrumento que matemáticamente tú lo tiras y él puede caer en una posición. Lo que hay que ver es si verdaderamente esa comunicación espiritual existe. Ifá y todas las religiones, pero estamos hablando de Ifá, que es lo que nos interesa a nosotros. Las personas, los seres humanos, hemos perdido el sentido de la sensibilidad espiritual. Hay fenómenos espirituales que están ocurriendo constantemente y si tú no tienes esa armonía espiritual, tú no te das cuenta. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, ¿cuánto conocimiento puedo tener yo de Lord Ifá y Yobbe? Ponte que a lo mejor yo me sé 4 versos de Yobbe o 4 historias de Yobbe. Pero ahí para abajo se pueden saber 30, 40. Entonces, ¿cómo? Si se revela Yobbe, ¿qué es lo que me dice a mí? ¿En qué dirección tengo que ir yo? Si mientras más sepa, más incertidumbre voy a tener en cómo te puedo explicar a ti algo. Ah, pero ahí tiene que tener en cuenta la pericia de ese sacerdote, conexión espiritual que él tiene, para que de alguna manera Ifá lo lleve a él a ese lugar. No sé si me entiendes. ¿Sabes? Que esto, aunque vivimos en un mundo material, no podemos ver la religión como algo material nada más. Lo material y lo espiritual van de la mano. ¿Me explico? Hay cosas que son espirituales, pero nosotros le queremos dar una connotación material. Y hay cosas que son materiales y le queremos dar una connotación espiritual. Entonces ahí puede estar esa ayuntiva de que entonces pues tiene que poner en duda si Ifá te está diciendo la verdad o la mentira, pero al final no es Ifá. Sí, no es un problema de verdad o de mentira. Ajá, yo siempre claro. uso ese término, de decir, López le tiene que caer de alguna forma. Por supuesto. Si tú lo lanzas físicamente, él tiene que caer de alguna forma. Ahora, lo que explica el Baba tiene razón. Esa forma de verdad contiene la espiritualidad o la alineación con el mensaje que tú debes recibir o que tú ibas a recibir o que se te tiene que dar. Ahí es donde está. No, y eso nos apoyamos mucho Ordu y Ifá que hablan al respecto de cómo la energía de Orúmila se va. Es decir, que básicamente, vamos a poner este ejemplo, un sacerdote de Ifá tiene una sopera con sus jiquines, pero él tiene una mala conducta, tiene un mal comportamiento, pero entonces podemos entender de que porque esa iniciativa de Ifá se va a mantener, la energía de Ifá se va a mantener con él. No es la primera vez que los sacerdotes tienen que hacer ceremonia para de alguna manera hacer que la energía de Ifá retorne. Eso está expuesto en muchos Ordu y Ifá. No, tú sabes, no es... Yo tengo una pregunta. Wow. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Oh. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, mi padrino, cuando me va a dar cualquier medicina, siempre es muy estricto en el tema de la menstruación. Que si tengo la menstruación, que si estoy en mis días, porque eso interfiere espiritualmente con lo que él está haciendo. Oh, con la medicina, con la medicina, un acoché, un jabón. Okay. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede en el caso de la Yanifá cuando se inicia como Yanifá? Porque en algunas tierras o en algunos linajes es permitido, sí, claro, y se hace, y está en estos días, en sus días, y está con el periodo. No, has hecho una pregunta. O sea, si bomba, tú tienes, muy buena. Si tú tienes ahijado, ok, tú tienes ciertos días donde supuestamente puedes decir, yo no voy a trabajar. Pero ¿y si tus ahijados tienen una emergencia? Se supone que como padrino, por ejemplo, el mío siempre está disponible. Correcto. Tú deberías estar por tus ahijados. Por supuesto. ¿No? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, mira, como dice tu padre, tocaste un tema bien controversial y a la misma vez, Disculpa que te interrumpa. Ojo, yo no estoy en contra de nada. Aquí estamos. Sí, no, aquí nadie está. No, pero es que tú has hecho, yo digo bomba, me da gracia. Sí, porque es que sí. tú has hecho un análisis de las cosas que yo vengo hablando hace rato. Pero que es un análisis lógico. Es que tú te puedes iniciar, pero como mujer, tú mensualmente, tú tienes tus días y eso no falla. Ok, te responder tu pregunta, dame aclarar, aquí nadie está en contra de nada. El punto es
que cada cual defiende su filosofía. Si alguien tiene la filosofía distinta a la que yo tengo, yo lo respeto. Y si alguien quiere iniciarse en IFA, ya sea mujer o hombre o lo que sea, lo puede hacer, siempre y cuando él vaya a los lugares que esas personas hacen esas cosas. Pero lo que es válido es precisamente de que hayan personas que dicen que lo hacen, pero también sabemos que los que no tenemos esa práctica, aunque no estamos viendo esto de una manera de discriminar a nadie, sino sencillamente no es nuestra educación. ¿Me explico? Y es válido de que no se me confunda a mí. Por ejemplo, si yo voy a un sitio religioso, que no se me confunda a mí o a otras personas que tienen ese tipo de ideología. Por ejemplo, yo lo especifiqué porque puede tomarse como erróneo. Puede tomarse Claro, como que claro. yo lo hice la pregunta porque yo lo Pero fíjate, eso que ustedes, en el caso de las mujeres, tienen esa bendición. Es como lo vemos nosotros, de que ustedes puedan tener el proceso menstrual. Para nosotros, los hombres, que tienen la educación que tengo yo, para nosotros eso es una bendición. Porque gracias a la aparición de esa menstruación es que estamos aquí nosotros. Exacto. O sea, y hay muchos versos de Ifá que hacen referencia al proceso de la menstruación. Por eso te digo que cuando hablamos de esto y no vemos los otros principios, entonces, ¿cómo podemos hablar de eso y obviar lo demás? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de menstruación, tenemos que referirnos a un material que se usa en las iniciaciones que se llama Osun Naburu. Ah, sí. Que el Osun Naburu es un polvo rojo. Ese polvo representa la menstruación. Y el efun, que es lo que le llamamos el polvo, lo blanco, la cascarilla que se conoce vulgarmente por ahí, es lo que le llamamos efun. Eso representa el semen del hombre. Entonces estamos hablando que hay una línea en que la mujer posee una cosa y el hombre posee otra. ¿Entiendes? Entonces, gracias a que ustedes tienen menstruación, entonces que podemos nosotros tener hijos, podemos incluso nacer nosotros, volvemos a punto de la posición de la mujer dentro de la religión, que es una posición, tú sabes, muy alta. Y no es menos cierto que en el caso de la mujer, la limita, pero no solamente la limita en el aspecto espiritual, la limita en las cosas cotidianas de la vida. Claro. Entonces, cuando una mujer tiene menstruación o está en el proceso, se siente mal, su organismo se cambia, hay una serie de hormonas que empiezan a funcionar ahí que de alguna manera, pero eso también lo llevamos al aspecto espiritual, porque como pasa en tu cuerpo químicamente o morfológicamente, también pasan procesos espirituales iguales. Y esos procesos espirituales son precisamente los que limitan en cierta ocasión de que una mujer en ese estado esté, por ejemplo, manipulando orillas o usando medicinas, como tú bien dices, porque las medicinas llevan un proceso espiritual donde se fortalecen y el proceso de la menstruación tiende a debilitar o cortar el efecto ese. ¿Me entiendes? Si otras personas tienen otros criterios, los respeto, pero esta es la enseñanza que me han dado a mí. El problema es que desde la enseñanza, y yo creo que hablamos una vez en algún programa sobre el portal entre el cielo y la tierra y cómo ese portal dejó de existir y el nuevo portal se convirtió en el vientre de la mujer. Se supone que una mujer menstrua porque el óvulo no fue fecundado. ¿Qué pasa? Cuando el óvulo baja en las trompas de falopio y está esperando ser fecundado, como se supone que va a venir un espermatozoide y lo va a fecundar, ese portal empieza a tener como una pequeña apertura. El portal entre el cielo y la tierra, el portal es espiritual. Empieza a tener una pequeña apertura. No se fecunda el óvulo, tú menstruas como resultado de la no fecundación y ese portal lentamente empieza a cerrarse una vez que tú terminas de drenar esa sangre, ¿no? ¿Qué sucede? Si en ese periodo donde hay esa leve apertura, tú tocas, manipulas algo que es material y que es espiritual porque tú has llevado a cabo una serie de procesos de encantación, de rituales, para traer del mundo espiritual Correcto. esa energía y depositarla ahí, ya sea un jabón medicinal, un polvo, un akoché, un afoché, como se conoce tradicionalmente, o un orisa, que al final es un orisa, pero es un ícono que se ha convertido en una espiritualidad a través de estos procesos. Por supuesto. Al tú estar con ese portal semiabierto,
esa espiritualidad intenta regresar a su fuente de origen. O sea, no es que hay que verlo desde un punto de vista de maldición, como decía el Papa, es una bendición. Claro no es que una sí. maldición, Por ni es supuesto. que lo echó a perder, no, es que lo vas desactivando poco a poco una vez, porque la energía, la espiritualidad que se depositó ahí, regresa a su origen. Ahora, cuando yo digo bomba, la pregunta, cuando tú la haces, es porque es algo dentro de tu analogía que es extremadamente válido, porque cuando vemos el proceso de Por una supuesto. Yanifá, que supuestamente fue iniciada en Ifá y que es sacerdotisa, bueno, en esos días evidentemente tú no puedes trabajar Ifá, porque entonces tú estás en un proceso donde toda esa espiritualidad se va a ver comprometida. Y se va a ver comprometida la espiritualidad de la persona a la que le vayas a hacer ese trabajo. Por supuesto. Mira, Entonces, perdona que te interrumpa, Olú. Hay muchos versos de Ifá donde incluso Ordus de Ifá plantea que la sangre es un tabú. Es decir, que no es nada más tabú para la mujer o para que la mujer manipule el Iquín. Sencillamente hay otros o muchos otros Ordus de Ifá donde incluso la sangre es tabú para ese Iquín. Donde ese Iquín, los sacrificios se hacen de otra forma porque correcto. no puede tocar la sangre ese Iquín. Y les agradezco a ustedes que tengan este tipo de programas. Nosotros queremos dar las gracias a usted, Baba, por venir Por al haber venido, programa haber y por dado- ayudarnos a ver la otra cara de la moneda, como dice bueno. La Padrino. otra cara de la moneda que es extremadamente válida también. Por favor, compartan, comenten, sean comprensivos, sean pasivos. ¿No es verdad, Padrino? Vean el programa antes de comentar. Exacto. Yo he recibido una X cantidad de comentarios que desde que leo las 3 primeras palabras me doy cuenta que son pasionales y que no vieron el programa. Entonces les he dicho, ve el programa entero y luego coméntame de nuevo. Y cuando me han comentado me han dicho, bueno, sí, está interesante. Te voy a bajar una bomba. ¿Tú has visto el dicho ese cuando uno va a la escuela y le dicen, ¿hiciste la tarea? Sí, yo me leí el título del libro Y al final, y yo creo que ya me sé la historia. No, léete el libro completo lleguen al final del para que programa. puedas decir Exacto. de qué se trata y si estás de acuerdo o no estás claro. de acuerdo. Y tengan educación. Esto es solamente para unirnos. Es información. La idea es que todo el que vaya a tomar una decisión religiosa no la tome pasionalmente. Porque mi olúo me dijo, o porque mi padrino me dijo, y muchas veces tomamos una decisión por embullo. Ya sea que o no me lo hago por embullo, porque nada más que oí la parte de que no, esto no se hace, o que me lo hago por embullo, porque nada más que oí la parte de que sí, esto es lo mejor para la mujer. Ahora, si yo oigo las dos partes y uso analogía y tengo un nivel de raciocinio, puedo tomar una decisión propia de la cual yo no me Correcto. arrepienta porque la hice consciente. Y ese es el objetivo del programa. Nada, Nosotros somos neutrales, no estamos a favor de nadie. Estamos a favor de la verdad y que ustedes tengan información. yo estoy a favor de la tradición, de las Así, tradiciones, las así. que sean. Exacto. Así. Como siempre digo, caballero, voy a terminar el programa con esto. Nosotros no somos católicos, evidentemente no lo somos, pero no dejamos de decirle padre al cura, porque a los curas se le dice padre, y no dejamos de saludar al padre y decirle, ¿cómo está padre? Y realmente, filosóficamente, no tengo nada que ver con lo que tú piensas, pero sigue siendo un padre. Por supuesto. Y el musulmán sigue siendo musulmán, y tú le sigues diciendo Assalam Aleikum, por un problema de respeto. De ahí en fuera, todo lo demás es de decisión propia. Baba, te quiero agradecer. Muchas Vamos gracias a tener, ti. Como han visto Gracias. a lo largo del programa, ha estado el número del Baba. El Baba tiene su práctica religiosa, vamos a decir eso, ¿no? Tiene su práctica, hace sus adivinaciones, hace sus rituales en la manera en que su maestro lo ha enseñado, en un linaje de Ijebu, también tradicional, que en este caso sí no inicia mujeres en Ifá, pero también tiene una práctica tradicional. Todas las personas que se han identificado con él, que se identifican, que sienten la química con él, ahí está su número, lo pueden llamar, concertar su cita y pueden trabajar perfectamente, que es un babalao de mucha experiencia. Pues nada, Estaba viendo religión, magia, Espiritualidad. compartan y share. seguro.